Bueno, quiero decirles que para mí es una bendición enviarles un saludo muy especial a cada oyente. Estamos ya una vez más en este medio para poder compartir la palabra. Y debido a tanta cosa que estoy viendo que está pasando, cuántas luchas, cuántas pruebas en el pueblo de Dios, cuántas enfermedades, y me hacía meditar lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 2 y 3, donde dice, tened, y el 4 también, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Como que está algo difícil tener gozo cuando estamos en pruebas, pues las pruebas muchas veces traen sufrimiento, pero a través del sufrimiento podemos llegar a conocer a Dios. A través de los padecimientos podemos tener el privilegio de ver a Dios, de conocer a Dios de otra manera. Tenemos ejemplos de personas que en el sufrimiento vieron a Dios, en los padecimientos conocieron a Dios de una manera impactante, porque muchas veces somos tan religiosos que decimos que amamos a Dios, que conocemos a Dios, pero cuando viene una prueba, viene un padecimiento, un sufrimiento en nuestra vida, ahí es donde podemos tambalear y podemos blasfemar quizás, y podemos renegar. En otras palabras, ahí es donde cometemos el error y fallamos a Dios. Pero también puede haber el caso de personas que viven cómodamente y según ellos no les falta nada, pero al final de su carrera van a llevarse la gran sorpresa, como les sucedió a aquel hombre rico que dice que hacía grandes banquetes, pero había un mendigo que deseaba aún comer las migajas que caían de la mesa de este hombre. Pero llegó el día donde los dos murieron, y uno de ellos, dice la palabra, que fue llevado al seno de Abraham, y el otro desde el Hades podía ver y podía estar literalmente en sufrimiento, en tormento, a tal grado que suplicaba que enviaran a avisarle a los hermanos para que no fueran a dar al mismo lugar de él, demasiado ya tarde. Entonces, creo que cuando Santiago dice que debemos de tener por sumo gozo cuando os hallemos en diferentes pruebas o en sufrimientos, esto solo lo puede lograr una persona en el espíritu. Yo recuerdo un hermano que estuvo enfermo un tiempo y le hacían diálisis, y quizá lo he testificado, que salía bien payulito, salía sin color, como el color de esta camisa que usted me ve. Y él salía gozoso porque él sabía que el Señor estaba tratando con su vida, tratando con su paciencia, con su fe, a tal grado que yo me afligía mucho. Yo lo veía que él venía bien fortalecido porque estaba en las manos del Señor. Entonces yo creo que de alguna manera podemos cometer errores graves cuando estamos en pruebas. Podemos hasta negar la fe en el Señor. Hay mucha gente que se queja y dice, ¿por qué si yo le sirvo a Dios, por qué tengo este padecimiento? ¿Por qué estoy en este sufrimiento? Obviamente cada quien, ¿verdad?, va a dar cuenta de sí, pero a la luz de la palabra podemos ver que a través del sufrimiento podemos conocer a Dios. Oramos y luego le voy a leer los versículos que he preparado para el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio que me da de poder dirigirme a la audiencia de Radio Nazaret, y para aquellos que siguen también aquí por las redes sociales, que
seas tú, Padre, dándonos a entender el consejo de tu palabra, haciéndonos entender qué nos quieres decir por medio de lo que yo voy a compartir. Te pido, buen Dios, que me des la gracia para poder leer, para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como le decía, hay personas que pudieron experimentar de una manera tremenda los padecimientos, sufrimientos, y uno de los que me hace meditar es Job. Vamos a ver Job, qué fue lo que le aconteció, ¿verdad? A Job, usted sabe que a él le fue puesta una prueba bien grande, donde perdió su familia, perdió todo, había perdido todo, y él era un hombre considerado justo ante los ojos de Dios. Pero fíjese que en el 42, Job 42, 6, donde dice, ahora mis ojos te ven, o de oídas te había oído. Vamos a buscarlo por aquí para ver qué dice Job. Job 46, ahí está hablando acerca de lo que él pudo experimentar en carne propia. Ya ni lo encuentro. Mire que eso de la tecnología a uno lo pone un poquito lento con el libro. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a la tecnología, pero me gusta el libro. 42, 6. Veamos lo que dice Job. Por tanto, pero aquí lo que yo estaba viendo es que dice que Job se arrepintió de algo. Se arrepintió de algo, porque de una u otra manera yo creo que él se quejó por el sufrimiento, y nada menos. El sufrimiento que él tuvo fue grande, a tal grado que él dice, por tanto me arrepiento, dice, por tanto me aborrezco a mí y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después, le estoy leyendo, le voy a leer del 5. De oídas, aquí es donde dice Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de que había experimentado el dolor, todo, pero cuando ve que Dios le restaura lo que había perdido y le da mucho más de lo que había perdido, ahora él dice, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Y él dijo, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque de alguna manera el sufrimiento lo hizo de una manera tambalear a tal grado que él renegó de una u otra manera. Él tuvo que renegar, bueno, ya hasta maldijo el día que nació, pero obviamente el sufrimiento era grande. Pero imagínense que a través de ese sufrimiento que él vivió, ahora él puede decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, a través del sufrimiento podemos ver a Dios. Así es que pidámosle a Dios que si estamos en una difícil situación, a tal grado que estamos sufriendo de algo, podemos conocer a Dios. Yo tuve una enfermedad y a través de eso puedo decirle que conozco a Dios por cuanto Él me sanó. También he tenido padecimientos en cuanto a la provisión y conozco a Dios como proveedor. Entonces, los padecimientos, las pruebas, los sufrimientos, todo lo que podemos estar aconteciendo es para conocer a Dios de otra manera. Entonces, hay mucha gente que dice que conoce a Dios, pero a saber que Dios será el que conocen, porque su conducta dice otra cosa. Porque aquel que ha visto a Dios, aquel que conoce a Dios, su conducta tiene que ser diferente. La pasión de esa persona es por agradar a ese Dios que ya conoce, por cuanto sabe plenamente que es un Dios infinito en misericordia. En mi caso, ¿por qué cree que es tanto la pasión de enseñarle a ustedes, de hablarles a ustedes que debemos de ser fieles, que debemos de guardarnos y procurar guardarnos? Porque definitivamente el pecado está al acecho, nos puede alcanzar el pecado, pero ya un creyente
ya no se deleita en el pecado cuando ha conocido a Dios a un nivel diferente, como estos hombres que tuvieron grandes padecimientos. Otro que podemos ver es que sufrió muchísimo y a través de eso pudo ver a Dios. A través de eso pudo visualizar algo impactante y lo vamos a ver en Hechos. En Hechos capítulo 5, allí vamos a ver lo que dice la palabra. Hechos 5, 55. Perdón, Hechos 5, 55 y 60. Vamos a ver. Yo creo que, no sé si estoy equivocado con la cita. Déjeme ver. Vamos a ver, Hechos 5. Déjeme ver, vamos a ver. 45 será. No, 6 creo que es. Vamos a ver si es 6. Sí, capítulo 6 o 7. Déjeme ver, perdónenme, pero estoy haciéndolo. 7, perdónenme. Capítulo 7 de Hechos y el verso 55 dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se imagina el sufrimiento de este hombre, pero a través de eso dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces los sufrimientos pueden traernos una gran experiencia impactante, pero me hace meditar también la experiencia de aquel hombre rico. Esto es impactante. Esto del hombre rico me hace meditar mucho. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que este hombre vivía bien. Este hombre vivía bien, y esto lo podemos ver en Lucas. En Lucas capítulo 16, vamos a ver si no estamos equivocados con la cita. Lucas 16, capítulo 16 de Lucas, veamos lo que dice: el rico y Lázaro. Esto era algo impactante, esto, de estos dos personajes. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Escuche bien. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros, dice, venían y le lamían las llagas. Qué sufrimiento más grande de este hombre. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Oiga bien, estando en tormento, dice que alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En un tremendo sufrimiento después de haber muerto. Aquí los padecimientos de estos hombres que vieron a Dios a otro nivel, como el de Job, que vio estando en vida. El sufrimiento del mendigo era en vida. Pero
el sufrimiento del rico era ya después de muerto. Entonces quiere decir que hay vida después de la muerte. Y es lo que muchos no creen, que después de que muramos hay algo más. Y aquí lo relata la palabra. Entonces dice que este hombre daba voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se imagina usted dónde se encontraba? Aquel hombre que con esplendidez hacía grandes banquetes, aquel hombre que no se dignaba de buscar la solución como para que este mendigo Lázaro tuviera acceso a una mejor vida. Quizás él con tanta riqueza hubiese ayudado para poder llevarlo a buscarle cura a este hombre. Pero imagínese hasta cuándo le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro. ¿Por qué? Porque él tenía acceso con sus propios ojos de poder ver dónde estaba aquel mendigo. Estaba disfrutando en el seno de Abraham, en cambio él estaba en llamas, estaba en tormento. Entonces, qué tremendo es ver a Dios cuando ya no hay oportunidad, porque si estaba viendo a Abraham, si estaba viendo al mendigo que fue famoso cuando estaba en vida, ya en un lugar de descanso, en un lugar reservado para los hijos de Dios. Entonces, si este hombre estaba clamando en esse sufrimiento, pero ya era demasiado tarde. Por eso, el sufrimiento que puedes tú estar padeciendo si estás en Cristo, me voy a incluir, si estamos en un padecimiento, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la salida en ese padecimiento. No nos quejemos, no blasfememos, porque nos podemos arrepentir. Entonces vemos que dice que le clamaba a Abraham este hombre y le decía que enviara a Lázaro para que mojara su dedo en agua y refrescara su lengua, porque estaba en tormento en la llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y nosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué impactante es esto, hermano. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tenéis, óiganlos, oigan a los profetas. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de los se levante de entre los muertos. Este hombre pedía que se enviara el mensaje de alguien que había muerto. Pero si el mensaje hoy en día se ha enviado de alguien que estuvo muerto y ha resucitado, y hay muchos que no lo creen. Hay muchos que están clamando, pero ya es imposible. Después de la muerte es imposible, amado oyente. Para nosotros los creyentes, si tenemos padecimiento, debemos de pedirle a Dios que nos dé la salida, que nos dé la fortaleza, y si es posible, que nos dé el gozo que dice Santiago. Cosa que es bien difícil tener gozo cuando estamos en diversas pruebas. Pero si Santiago recomienda que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas, quiere decir que sí se puede lograr, pero esto se tiene que estar en el Señor. Ahora, los que quieren
ver que alguien haya venido del más allá. Hace más de 2000 años Jesús murió y resucitó para darnos la buena noticia de que hay oportunidad para el que se arrepiente. Por eso es importante que usted aproveche este tiempo que tiene, independientemente de la conducta o la condición que usted vive. Quizá usted puede vivir como vivió este hombre rico, sin tener necesidad de nada. Aquí lo dice, aún Abraham le dijo, tú tuviste muchos bienes, pero Lázaro, muchos males. Pero ahora Lázaro es consolado y tú eres atormentado. No puede ser que le pase a usted de la misma manera que ahora en vida tiene todas las oportunidades, tiene facilidades de vivir cómodamente, de vivir bien, pero al final, si usted no se prepara entregándole el corazón a Jesucristo para que se lo transforme a un corazón sensible a su presencia, usted va a tener la gran sorpresa, que ya no será sorpresa porque ya se lo estoy diciendo por acá. Muchos mensajeros lo están anunciando, que viene un día donde ya no habrá esa oportunidad de entregar la vida a Jesucristo. Ya no habrá oportunidad. Por eso es importante que aprovechemos y le digamos a usted la verdad. Venga a Cristo. No espere tener una experiencia tan difícil. Yo conozco personas que tuvieron oportunidad de entregarse a Jesucristo, pero tuvieron que perder miembros de su cuerpo, como una mano, como un pie. ¿Cuántas personas han tenido experiencias que han tenido que entregarse después de haber tenido padecimiento, pudiéndolo haber hecho antes? Obviamente, Dios es el que convence al mundo de pecado a través del Espíritu Santo, pero en esta hora yo soy un mensajero enviado para decirle que no espere como este hombre quería que se enviase a alguien a avisarle a su familia. Hay muchos que quisieran dar aviso a su familia, que vengan del más allá. Ya vino Jesús a avisarle a usted, y ahora a través de mis labios le estoy diciendo que Jesús murió y Él vino para decir. En aquel entonces, pues Él bajó a las profundidades del infierno, dice la palabra, a predicarle a los que estaban encarcelados. Jesús fue a libertar ahí, pero después de que Él vino, los que se vayan a ser encarcelados en tormento, ya no habrá oportunidad. Por eso se está anunciando la palabra, por eso se ha anunciado el mensaje. Este mensaje se está anunciando desde hace más de 2000 años, que Jesús vino para darnos vida, pero la gente no quiere. Quieren que la señora Julana o el señor Julano que murió, que Él venga personalmente a decir, ¿saben qué? Está difícil aquí, busquen de Dios. Ya Jesús vino. Él ya vio el tormento que tenían los que estaban en las profundidades del infierno, mas sin embargo, para ellos no había habido una oportunidad, pero Jesús fue a predicarles ahí. Pero ahora somos nosotros los que estamos encargados, después de que Jesús murió, hemos quedado delegados a anunciar buenas nuevas para los que todavía no han entendido. Muchas veces podemos olvidarnos del menesteroso, de aquel que está necesitado, como este rico veía con menosprecio, veía con desprecio a aquel hombre. Pero ahora él está viendo que esta persona está disfrutando en el seno de Abraham, a tal grado que le suplica al padre Abraham. Hasta entonces lo reconoce como padre Abraham. Quizá antes nunca le reconoció, porque los hijos de Abraham somos los que tenemos fe. Y este hombre se enriqueció a tal grado que no le importaba la necesidad de aquel mendigo. Ahora está clamando misericordia no solamente por él, sino buscando una oportunidad para sus familiares. Si su familiar se fue sin Cristo, déjeme decirle que no se preocupe, ya él eligió el lugar que él quiso elegir. Pero si usted está en vida, usted puede elegir un buen lugar. Jesús prometió ir a preparar lugar para todo aquel que crea en Él. Entonces, yo le quiero decir hoy, si usted es creyente, hijo de Dios, y está en un padecimiento, procure aprovechar esa oportunidad de conocer a Dios como nunca lo ha conocido.
Aproveche, pídale a Dios la fortaleza, pídale a Dios la fuerza para un día salir de esa prueba, de ese sufrimiento. Y si con ese sufrimiento le toca partir como le tocó a Esteban, porque Esteban se fue a la eternidad muerto a pedradas. Y ese es un sufrimiento impactante, pero a través de eso dice que vio a Jesús a la diestra de Dios, el Padre. Mire qué impactante esto. Ahora Job, un hombre que a través del padecimiento conoció la realeza de Dios. Y él se arrepintió cuando dice, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y ceniza, es porque de alguna manera él se había quejado. Porque es natural, la naturaleza de nosotros siempre va a ser de quejarnos cuando tengamos dolores, sufrimientos, porque así es. Somos humanos todavía y esto indica la naturaleza que tenemos. Ahora los que todavía no han entregado su vida a Cristo, le estoy dando el mensaje por el mismo precio. No le cuesta nada. Lo único que tiene que reconocer que usted necesita prepararse ahorita que está con vida. Ahorita que está con vida usted debe de prepararse. Ya Dios tiene determinado el día que usted se va a ir, de que su servidor se va a ir. No le podemos cambiar a menos que haya una oportunidad como aquel hombre que se le extendieron 15 años más. Pero era un hombre que agradaba el corazón de Dios. Había agradado el corazón de Dios. Y este hombre le pidió extensión de vida y se le concedió. Entonces Dios puede cambiar lo que ya está establecido y nos puede extender un poquito más de tiempo. Nos puede extender oportunidad de vivir un poco más y disfrutar esta vida en Cristo. Porque ¿sabe qué? El que no disfruta el Evangelio es porque realmente no se ha convertido de verdad. Porque el Evangelio se disfruta. Es un deleite vivir en Cristo. Es un gozo que no puede uno cambiarlo por nada. Por más cosas que le puedan suceder a su alrededor que le produzcan gozo, jamás se parece el gozo de la salvación. Es impactante el deleite que se siente saber que somos hijos de Dios y que le conocemos por medio de la fe. Dichosos aquellos que ya han visto a Dios con sus propios ojos. Pero algunos solamente, en mi caso, lo conozco por la fe. Y por cuanto le conozco por medio de la fe en Jesucristo, estoy agradando a su corazón. Porque si lo dice la palabra en hebreo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo tengo fe de que lo que dice la Biblia es verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darme vida. Cuando yo he confesado eso, me he arrepentido de mis pecados y he atesorado ese regalo en mi corazón. Ahora estoy disfrutando ese privilegio. ¿Y quién me saca esto? Y con tanta experiencia sobrenatural que vivo cada día, porque estoy experimentando, cada día experimento cosas que obviamente no las publico porque usted no la va a creer, va a decir que ya estoy loco, que me creo más que usted. ¿Cuánta crítica podrá haber en contra de mí si yo le digo las experiencias personales que estoy viviendo? De momento las compartiré con personas que están en el mismo sentir conmigo, que están experimentando también, pero las cosas sobrenaturales que usted puede estar viviendo, no las comparta con cualquier persona. ¿Sabe por qué? Porque eso es darle las perlas, como lo dijo Jesús, a los perrillos, a los cerdos. Y eso es fuerte, porque hay gente que se burla si le compartimos las experiencias que nosotros tenemos. De hecho, yo le puedo contar algunas y posiblemente algunos las van a creer, otros no. Como la que le contaba en una oportunidad que Dios una vez a mí me habló. A raíz de que un hombre me menospreció, me despreció, simplemente porque